Usamos el aire solo para respirar. Solo para respirar. Atravesamos las redes a máxima velocidad. Máxima velocidad. Llegamos a cada punto del planeta. A cada punto del planeta. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. En una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les voy a recordar a los oyentes nuestros teléfonos para que se puedan comunicar y, bueno, brindarnos sus inquietudes, preguntas. Estos teléfonos son 4371-4740, repito, 4371-4740. Y también tenemos el WhatsApp para que nos manden sus mensajes, que es el número 11 22 62 77 28. Repito, 11 22 62 77 28. También se pueden comunicar vía Facebook a sonicaradio.com. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de un suceso histórico que fue verdaderamente un parteaguas para la historia argentina, como lo fue la Batalla de Caseros. Para eso tenemos dos grandes invitados, Pipo Pistelli, Pepe, alias Pepe, y Pepe Muñoz Aspiri y Javier Garín. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador estrella Camilo. Y bueno, vamos a introducir el tema. La batalla de Caseros, que sucedió el año 1852, el 3 de febrero más precisamente, en la cual se va a enfrentar el ejército grande, armado por Urquiza, que fue realmente una coalición de fuerzas, ¿verdad? Formada por el Imperio de Brasil, los exiliados en Uruguay. Recordemos que estaba el sitio de Montevideo por Oribe, y también las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, enemigas de Rosas. Bueno, en este enfrentamiento va a salir derrotado Rosas y va a marcar el fin de su segundo gobierno, que estuvo marcado por los conflictos internos y los conflictos externos, ¿verdad? De los cuales Rosas salió siempre bien parado, lo cual demuestra su capacidad política, militar. Y bueno, esta batalla tuvo sus consecuencias importantísimas, ¿no es cierto, Pepe? Sí, netamente. No voy a hacer yo una apología del gobierno de Rosas y la Confederación Argentina, pero esto es evidente y creo que lo acepta inclusive la historia oficial. Estoy hablando de la historia que Jorge Oscar Solé la llama como mito marxista, que evidentemente no haberse existido un hombre como Rosas, y no estoy hablando de Rosas, sino de la gente que lo acompañó, entre ellos, por ejemplo, intelectuales como el gran Napolitano, que el otro día se conmemoraron un aniversario de él que llevaba el archivo americano, de no haber sido por él, la Confederación Argentina, lo que es nuestro actual territorio tal vez se hubiera partido en 4 o 5 pedazos. Que quizás esto se haya hecho a sangre y fuego, es verdad, pero es verdad que cuando asume Juan Manuel de Rosas,
lo hace con la suma del poder público que él pide que sea votada, porque Sí. veníamos de un terrorismo unitario. Eran tiempos brutales, y eso se ve inclusive hasta en Bernardo de Quirós, un gran pintor nuestro que tiene un cuadro que es terrible, se llama Los Degolladores, donde está mostrando justamente el martirio, porque para mí es un martirio, ¿no? Que tuvo Marco Avellaneda, que lo están degollando, pero eso iba de un lado y del otro. Ahora, evidentemente él cumplió un proceso en el cual se le estaba pidiendo una institucionalización que venía de afuera y que no era tal, pero el verdadero federalismo también lo llevaban caudillos del interior, como el revisionismo nos recuerda a Pedro Ferré de Corrientes, un gran caudillo, y que aparte era un gran industrialista, que después lo toma Mariano Fragueiro, porque Es él cierto. estaba desarrollando astilleros y una industria naviera, y con los bloqueos no le permitía, ¿no? Yo sé que Urquiza fue un gran caudillo, pero no me resulta simpático. Creo que la gran derrota argentina no es tanto Caseros, pero sí es Pavón. Sí. Y esto es Pavón, es el vengador, así como fue el vengador de Dorrego, estoy diciendo literariamente Rosas, el vengador de la Confederación fue Ricardo López Jordán, y no estoy diciendo por el hecho monstruoso del asesinato de Urquiza, asesinato de Urquiza, ¿no? Que le pone un cartel que dice Juni gran puta, traidor al Partido Federal, dice que nada, mándanos a pelear contra los porteños, o contra los brasileños, que aparte en Caseros no era tanto Brasil el que venía, sino que había una enorme tropa mercenaria de origen alemán, que eran prusianos, Eso no lo sabía. entre los cuales estaba Bullrich. Y esto lo dice justamente cuando tiene una polémica Arturo Jaureche con Silvina Bullrich, le dice: no te hagas la rata cruel, porque tu ancestro era un mercenario que vino acá, y siendo tomado prisionero le daban las obras del asado y amenazó con suicidarse porque no estaba acostumbrado a comer carne constantemente, obviamente, ¿se acuerdan? Después terminaron siendo consignatarios de Hacienda. Bueno, pero los países se forman así. Claro. Bueno, pero eran los cuadros terribles, y cosas como, por ejemplo, un unitario que al ver los cuadros extranjeros que se enfrentan con la Confederación se da vuelta que es Martiniano Chilavert, Sí. al cual lo asesinan mal y lo Muy asesinan feo. por la espalda, porque él era un- Vergonzosamente, una de las actos Eso fue más un cobardes crimen. de Urquiza, ¿no? Uno Porque de los fue una tantos. orden directa de Urquiza que no se bancó que le parara el carro Que le parara el carro. Chilavert, Sí, y lo es mandó verdad. a fusilar y asesinar salvajemente después de la batalla, cuando era un prisionero Cuando era un rendido. prisionero, y cuando y en Pavón, cuando él tiene que entregar, después de un manejo que hacen en la logia de Arroyos de la China, que actualmente es Concepción del Uruguay, la logia amazónica, le dijo: vos entregás esto a Mitre, le dice Ricardo López Jordán: mire, ya los estamos a punto de reventar, de la orden. No quiero derramar más sangre. Nada menos que Urquiza, Sí. que mataba a gente. No estoy diciendo que Urquiza fuera el único, a ninguno le temblaba el cuchillo en esa época, ¿no? Lógico, por ejemplo, yo soy rosista, me encanta su figura, pero ¿qué querés que te diga? Lo de Camilo Gorman lo tengo acá. Claro. Sí. Y varias, hay cosas que no me las puedo tragar. Una época muy brutal, con mucha brutalidad de todos los bandos. Actualmente también, ¿eh? Sí, bueno, pero digamos que Ayer no era sé. más evidente. Claro, está un poco más disimulada la cosa. Hay que decir que Rosas era un hombre de orden, ¿sí? Como tantos otros. Pero por caudillos. eso, por eso lo pidieron y Sí. lo votaron, ¿no? O sea, más allá, claro, en los procesos generalmente cuando hay una gran conmoción producto de una revolución, llega el momento en el cual la propia sociedad se pudre, se cansa pasó en Francia con Napoleón. Sí. Llegó el momento en el cual se buscó un hombre de orden. Bueno, esa historia vos la conocés muy bien. Vos has estudiado profundamente la historia francesa. Cuando ya viene todo el desorden después del terror y todo esto, Sí, claro. surge el tenientucho Bonaparte, viene el directorio, todo esto, y finalmente la gente le deposita a Napoleón, nada menos. Pero curiosamente este proceso lo anticipó el propio San Martín, que en algún momento planteó que si se seguía por el camino de la anarquía, cuando digamos estaba, porque San Martín también era un hombre de orden, cosa Bueno, que Exacto. se olvida. iba a coincidir con
con Marilina. San Martín también era un hombre de orden, y San Martín... Belgrano era un hombre de orden también. Absolutamente. San Martín se va de Boulogne-sur-Mer, que estaba viviendo en una casa muy linda, que la tenemos acá, la representación, pero se quiere ir a Inglaterra, porque viene todo el despelote, por llamarlo de una forma muy, muy pedestre, ¿no?, de la comuna de París, y dice, esto es un batuque que no lo para nadie, y se va a Inglaterra, no porque le gustaron los ingleses, sino porque era el único país ordenado en ese momento. Ahora, me estoy acordando de lo que decía Giovanni Papini, que hizo una imagen literaria muy linda respecto a Rosas, que decía, Rosas fue el César de la Pampa y Dorrego fue su Draco. Es muy bonita literariamente, ¿no? La imagen pasó está algo buena. así como en las guerras civiles, vos lo tenés a Mario, Claro. que es el Partido Popular, y lo tenés a Sila. Estamos hablando de la antigua Roma. De la antigua Roma, pero porque estamos alguno va a diciendo decir de qué se, Sí. de qué se No, trata. porque si no, Pero sí lo sabe bueno, lo gente. que pasa que Pepe, estamos con Pepe Muñoz Aspiri, que es un gran historiador Y antropólogo. y aparte muy afecto a la historia antigua, cosa que yo también comparto, aunque no conozco tanto No, pero sobre cuando el hay tema. estas comparaciones, digo que lo que a nosotros nos pasa, en cierta forma, ya lo hemos vivido. Entonces a mí me encanta decir que Malvinas, esa batalla fue las Termópilas argentinas, es decir, que hubo gente que sabía que iba a perder y fue... Estoy haciendo, si vos querés, paráfrasis literarias, una cosa así, pero es que los el mundo procesos antiguo se ya no repiten. decía lo que nos iba a pasar, Las ¿no? situaciones se van repitiendo, eso que decía los versos de León Felipe. ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distintas fechas, ¿no? Eso es hermoso Muy de León linda. Felipe, Sí. ¿no? Muy También me estoy linda. acordando de otro, justamente, Alberto Abreu, me decía quién construyó Tebas, pero con respecto a quién construyó la Argentina, ¿no? La construyeron nuestros grandes héroes. ¿Y quiénes fueron los gauchos? ¿Quiénes fueron los negros? Porque acá no nos... esto se hizo con sufrimiento de la sangre de... No me gusta decir originarios, me gusta decir los naturales de la tierra, que son los pampas que se ofrecieron de voluntarios delante de Liniers diciendo, vamos a pelear contra los chaquetas colorados, ¿no? Claro. Porque somos un pueblo multígeno. Por eso me molesta mucho el indigenismo, en el sentido que están haciendo una suerte de exclusión al revés. Y acá hay que reivindicar que somos una mezcla de todos. Ahora, que hay comunidades de origen... de naturales, de origen aborigen. Aborigen significa ab-origen, viene el origen, que están siendo, por los Benetton, todo esto, que reivindican como campesinos marginados, porque son argentinos y tienen tantos derechos como cualquier otro. Por todo eso. Bueno, pero tiene que venir, ¿a qué viene todo esto? Pues tiene que ver, Casero, porque Casero se definen muchas cosas que ya vienen desde los orígenes de independencia. Los orígenes de independencia está siempre presente el Imperio Británico en su política exterior, que tiene que ver también en Caseros y que tiene que ver posteriormente en el mal llamado proceso de reorganización nacional. Porque ese gran proceso de desorganización nacional, es decir, ¿cómo terminamos? La Confederación por un lado y Buenos Aires por el otro. La secesión. Una capital, claro, en Buenos Aires y otra en Paraná. Y los europeos decían, ¿dónde mandamos el embajador? No le voy a negar a Urquiza, por ejemplo, que es importante que hicieron, por ejemplo, el Colegio de Concepción de Paraná y de otros lados. Tampoco me voy a quedar con la tontería del Palacio San José. El otro día, un tonto me dijo, ¿Rosa se bañaba? Digo, ¿a qué viene esa pregunta? Me dice, no, porque yo vi cañerías en el Palacio San José. Ah, qué interesante. Entonces, es lo mismo que me preguntes qué perfume utilizaba Evita Perón al lado de lo que utilizaba... Yo creo, digamos, que hay en Caseros hay una multiplicidad de cuestiones Muchas. y que a veces se simplifica, ¿no? Sí, es o sea, verdad. porque tenemos la manía en la historia de simplificar las figuras. Está el bueno, está el malo, está toda la verdad y la razón de un lado, toda la mentira y la brutalidad de la otra. Y la verdad que la historia no es así. No, en eso creo que todo... es complejo. Con Pepe No, y aparte coincidimos. yo coincido con vos en que había ya en Caseros un cansancio y Un defección, cansancio con la figura de Rosa. Sí. Que y si bien- defección de los jefes federales. Por ejemplo, su principal, obviamente su enemigo fue su principal general, que era Urquiza, y se Exacto. le da vuelta. Claro. Pero después el segundo que tenía, que se hace el distraído, era Ángel Pacheco. Es decir,
ya había como Así un es. cansancio, y hay que ver también un hombre que había gobernado con mano de hierro que no significa solamente amasijar gente, era un tipo que estaba constantemente con papeles controlando todo, por eso cuando él se va, deja todos los campos, lo que se lleva son todos los documentos habidos y por ahí, son como 3 valijones a Inglaterra, es lo único, porque le sacan todo. Y en base a eso, el gran iniciador Del que no- revisionismo que es Adolfo Saldías, que no es José Saldías. María Rosa, le pide a Manolita, ¿puedo ver los documentos? Y dijo, sí, venga. Y él iba a hacer la historia de la Confederación Argentina. Empieza a verlo. y Gran dijo, obra. Este tipo, no sé. ¿Puedo y se decirlo? para que yo termino. Se lo dedica a Mitre, a su maestro. Mire, traigo esto. Y Mitre cuando lo ve me dice, la historia se hace con documentos, pero no tantos. Y usted se ha despojado de los nobles odios que un liberal debe mantener. Eso es lo más. Pero digo, un hombre que tuvo durante 20 años, papelito con papelito, hay un deterioro. Vos no podés gobernar 20 años, hay un deterioro. Y no gobernaban con Internet. Tenía que haber órdenes, tenía guerras en un lado, tenía guerras en el otro. Entonces hay que entender que ese hombre ya no podía seguir. Perdón. A Pero ver, disculpame Javier. que te interrumpí. No, o sea, quería hacer una acotación Sí, sobre, sí. Dale. sobre lo de Saldías. Yo soy un defensor de Saldías. Yo también. Porque me parece muy superior a todo lo que vino después dentro del revisionismo. Pero no te quepa duda, hermano. Creo Sí, que está, una digamos, gran obra, yo ¿no? de sé que Saldías. muchos son muy fanáticos de José María Rosa, pero realmente Saldías es muy superior en cuanto al tratamiento historiador, de digamos. fuentes, sí. Pero bueno, eso son evaluaciones. El propio digamos. Pepe Rosa lo aceptaba. Sí. Pepe Rosa decía que él nunca iba a tener la pluma que tenía Saldías. La Porque pluma y la objetividad, porque digamos, cuando uno Y en lee esa a época. Rosa, hay una cierto Sí, panfletismo. Rosa digamos. estaba combatiendo la época del peronismo y el antiperonismo. Sí, sí. Perón no era revisionista, por eso a todos los ferrocarriles le pone General Urquiza, General Segundo, le dice, ¿por qué le puso todo esto? Porque él se hace revisionista. Después le habló a Rosa en el exilio. Claro. Dijo, ya bastante me cuesta pelear contra los vivos, no me voy a pelear contra los muertos. Ahora, lo interesante, y yo coincido con vos, es que Saldías lo hace en el momento que está Mitre vivo, que era su maestro. Había que tener mucho coraje para hacer eso, coraje intelectual. Y una pluma formidable que el propio Pepe Rosa lo dice, porque yo creo, y esto se van a enojar mis científicos, como, colegas de la universidad que no saben escribir, y que te dicen, digo, no, la historia es un género literario. No, la historia es científica. Entonces escribí como Tulio Alperindongui, que Claro. nadie le entiende un pomo, que escribe sin punto ni coma, que escribe con párrafos interminables, con sobreentendidos solamente entendidos por ellos, y evidentemente Mommsen, eran una manga de giles, ¿viste? Claro, claro. ¿Cómo empezó la historia? Empezó como un género literario, esa es la verdad. Esa es la verdad. Empezó con con Herodoto, con Y empezó con el mito, Sí, empezó, es- Xenofonte, pero con- empezó con Homero, Claro. si vos querés. Claro. Después Claro. lo fuimos afinando. Ahora, ser científico no tiene que ser un pretexto para escribir mal, muchacho. Claro, ahí está. Y poder ser científico, y los hay científicos, inclusive lo hemos tenido a Horseman hace poco, pero Sí. esos tipos escribían bien. Claro, claro. Y tenés un gran, creo que el mejor, ya sé, no me digas nada, el mejor historiador de la falange que tiene España es Ian Gibson, que es un irlandés, o no sé si es inglés. Los mejores historiadores de España son ingleses y son irlandeses, y escriben muy bien. Decir que los españoles aceptan eso, ¿eh? Bueno, vamos a llamar entonces... No, todo bien. Vamos a llamar a nuestro invitado, Carlos Pipo Pistelli, a ver si nos podemos comunicar con él. Hola, Carlos. Todavía no. Mientras lo estamos rastreando a Pipo, que escribió un artículo muy lindo sobre Roque Sáenz Peña. Sí. Excelente artículo, salió ayer. Ujú. Otra figura interesante. Estábamos hablando con vos, Javier, antes. Otra figura que todavía merece el debido reconocimiento, porque fue una figura no solamente argentina, sino panamericana.
Panamericana. Y digo Panamericana por la actuación que tuvo en Estados Unidos en el primer Congreso Panamericano, sí. Que estuvo con Manuel Quintana y que les pasó el carrito por todos lados a todo el mundo. Un hombre, hay que leer los discursos de ese Roque Sáenz Peña, ¿no? Bueno, ya estamos perdón, Javier, estamos en comunicación con Carlos Pipo Pistelli. ¿Nos escuchás, Carlos? Sí, los escucho. Acá, ¿cómo les va? Bien, Buenas ¿vos tardes. cómo estás? Buen feriado. Bueno, muchas gracias, igualmente. Un saludo a toda la mesa. Bueno. A Pepe en particular, que es la primera vez que nos cruzamos. Claro, a Pepe lo saludás, a mí que me parte un rayo, Y ¿no? te traje mi libro y me dejaste colgado llorando como una chica despechada en la esquina. Bueno, ya no nos encontrás, Carlos. Claro. Magnífico tu artículo de Sáenz Peña, que lo leímos hoy, lo estábamos comentando hoy en la radio con Javier, ¿eh? Que sí. Figura que tiene que ser verdaderamente revalorizada, que vos ya lo has comenzado a hacer. Es uno de los grandes hombres de la historia argentina. Sí. Un gran político. No solamente de la historia argentina, la historia de América. Sí. De América. Ahora, ya vamos a volver sobre eso, pero no nos queremos ir del tema del día, y como acá nosotros nos empezamos a ir por las ramas, necesitamos una persona que nos ordene un poco, y para eso es que Marilina te hizo llamar, porque ya estaba cansada de escuchar cómo nos íbamos por las ramas. Así que, Pipo, danos un panorama de la batalla de Caseros, de cómo fue esa batalla, de qué significó en la historia argentina, y también el contexto, ¿no? Sí. Es llamativa porque es una guerra que dura muy poco tiempo. Sí. Una guerra que no dura ni seis meses. En una sola batalla se definió todo. Increíblemente el sistema americano de Rosas, que había funcionado de perillas hasta ese momento, se derrumba. Lo que me hace la primera pregunta que siempre me hago cuando leo y estudio la batalla de Caseros es fundamentalmente la actitud de Rosas con respecto a él comandando esa guerra, ¿no? Que es lo que más me llama la atención, el análisis, digamos, del hombre, del personaje, de la persona que forma el hombre público. Eso me llama la atención. En principio, lo que te podría decir es que la guerra que desemboca en Morón, que los brasileños llaman Caseros, porque en un primer momento Urquiza llama Morón a la batalla, hasta que los brasileños le dicen: mirá que nosotros peleamos Caseros, o sea que nosotros somos, porque Rosas en la batalla se ubica, porque la batalla es en la cercanía de lo que hoy es el Palomar, ¿no? Es el colegio militar, si no me equivoco. Sí, es verdad. Y Rosas, había un casero que era Diego Casero, y él se ubica ahí en el movimiento de las tropas. Fue la batalla que más soldados movilizó en toda la historia de Sudamérica, inclusive más de que muchas de las batallas de la guerra de Paraguay, donde fue una de las guerras más sangrientas de la época. Y el contexto histórico de la batalla que desemboca en Morón tiene que ver con 3 o 4 cuestiones que deben relatarse, porque hay cuestiones que se dirimen en Morón que todavía tienen presente. Eso es lo importante. Por eso es tan importante la batalla de Morón, no solamente por el hecho histórico en sí, no solamente porque la figura de Rosas abre el debate de las corrientes historiográficas. Ustedes estaban hablando de Saldía, que es el primero que empieza una reivindicación de Rosas sin sacar los pies del plato. Sí. Pero indudablemente Rosas es el motor que abre el debate historiográfico en la historia argentina. Pero muchas de las cosas que se plantean y se dirimen en una batalla como la de Morón tienen presente, porque el contexto histórico, el marco histórico son, en primer lugar, la vieja rivalidad que heredan Argentina y Brasil de Portugal y España por el control del subcontinente, y eso tiene presente, eso es indudable. Yo los estoy escuchando bajo, pero ¿estamos bien? Estamos, Se te escucha sí. perfecto. Se escucha perfecto. Estoy medio sordo como Torne, el héroe de Obligado. En segundo lugar, cuestiones que tienen que ver de las consecuencias de la desaparición del Imperio Español en América y las internas del Virreinato del Río de la Plata, en donde Asunción y Montevideo rivalizaban con Buenos Aires. Eso también se dirime en la batalla de Morón. Y la tercera cuestión, un poco más nuestra, el tema de Urquiza, que encarna, más allá del paso que toma
llevar a cabo su idea política de decirle a Rosas, che, la aduana, que era la principal fuente de ingreso del país, la tenemos que repartir entre todos. Y Rosas, ¿qué le decía? Sí, la repartimos entre todos, pero la reparto yo. Es decir, el viejo conflicto del litoral con la hegemonía porteña. Pepe mencionó a Pedro Ferré, uno de los extraordinarios caudillos federales argentinos, pero queda del lado en contra de Rosas. Es que aparte, Carlos, el sitio de Montevideo perjudicaba grandemente el comercio, ¿no?, entre estas provincias del litoral y Uruguay, ¿no? Perjudicaba sensiblemente a Santa Fe, porque tanto Urquiza como Corrientes, al ser frontera del país, jugaban con el contrabando. Una de las razones, por ejemplo, de la guerra, según inclusive algunos hombres públicos de la época cercanos a Urquiza, no nosotros los revisionistas que lo podemos criticar a Urquiza por traidor, vendepatria, vendido a los brasileños, que decían, Urquiza finalmente decidió romper con Rosas porque no le permitía el tema del contrabando del oro con la plaza de Montevideo. Lo dicen los propios hombres cercanos a Urquiza, o sea que nosotros agarramos esas palabras para asesinarlo, pobre castellano. Pero evidentemente la vanidad de Urquiza y su gusto por el dinero movieron un poco las cuestiones políticas. Pero digamos, también. eso es como un motivo individual, pero acá hay un trasfondo mucho más amplio, porque digamos, la codicia de un tipo no puede decidir primero un pronunciamiento, un alzamiento y después una derrota como la que sufrió Rosas. Evidentemente acá hay un trasfondo mucho más profundo. Yo conociéndote como un gran admirador y reivindicador de Estanislao López, algunos sostienen la hipótesis de que sí, contrafáctica por supuesto, de que si no se hubiera muerto, Estanislao López posiblemente se habría alzado contra Rosas antes que Urquiza, porque estaba muy desconforme con la política de Rosas, con el tema de la aduana y de la navegación de los ríos, ¿no? Claro, es posible. Pero acá, digamos, lo interesante de tratar la batalla de Caseros y los años posteriores a Caseros, más allá de la actitud de Urquiza, como planteabas vos, que yo lo planteaba como desde cómo se estudiaba la historia antes, ¿no?, del individuo que conduce al pueblo, es la actitud de los entrerrianos, que es más interesante de debatir. Porque vos fíjate que Urquiza va a la guerra contra Rosas, del lado de los brasileños, nada más y nada menos. Luego en el 59 va a la batalla de Cepeda y finalmente la batalla de Pavón. Y en ninguna de esas guerras, cuando Urquiza hace el pregón, muchachos, vamos a la guerra, que hay que liquidar a los porteños, los entrerrianos se suman todos. Contra Buenos Aires, vamos. Ahora, cuando él intenta, en el 65, convocar a los entrerrianos a la guerra contra el Paraguay, los entrerrianos se les desbatan. Entonces la pregunta es, ¿por qué para el pueblo entrerriano el enemigo es Buenos Aires y no Paraguay? Es muy interesante. Ese es el meollo de la cuestión, en realidad. Una de las cuestiones que podemos debatir a largo, ¿no? El tema de el espíritu provincialista de nuestro pueblo, si contribuye a no poder definitivamente establecer el ser nacional, el famoso ser nacional. O sea, ¿qué significa ser argentino? Si para los entrerrianos el enemigo es Buenos Aires y no el Paraguay. Eso es llamativo la actitud de los entrerrianos en ese sentido, que lo acompaña a Urquiza hasta el último momento de su vida. Bueno, y decían que José Hernández, cuando anduvo medio exiliado y refugiado para allá por tus pagos, o cerca, digamos, escuchó, no sé si en Paraná o en Santa Fe, no lo sé muy bien, escuchó una frase que decía, víbora y porteño no han de dejarse vivos. Y es así. Es decir, que el odio que despertaba la política de Buenos Aires, independientemente de su conductor circunstancial, ya era bastante grande en el litoral y bueno, tal vez en otras provincias o en otras regiones no tanto, pero en el litoral se sentía mucho. El litoral se sentía mucho, sí. Pero también es extraña la actitud de los gobernadores federales de la Confederación. Porque si nosotros como historiadores planteamos que se jugó en Caseros la existencia de un país,
tanto nosotros como los brasileños, porque los brasileños también decían, si Rosas nos ataca, sonamos. Por eso el intento de convencerlo a Urquiza de que se pase de bando. Porque no podemos perder el contexto de la guerra de Morón. Es una guerra del imperio brasileño contra la Confederación Argentina, donde el principal jefe de la Fuerza Nacional se pasa al Brasil. No se puede perder de vista ese dato, ¿eh? Bueno, esa es una interpretación, digamos, que pero bueno, se puede plantear así. El contrarrelato también es se que a puede los entrerrianos plantear como una guerra civil en la cual Urquiza se alía con los brasileros, digamos. Claro, y no queda bien claro qué es ser argentino entonces en ese momento, porque eso es la pregunta que nos podemos hacer. Y aparte si a los está el entrerrianos tema... no les importó unirse al Brasil contra Buenos Aires, si es que Rosas solamente representaba a Buenos Aires. Por eso yo te decía recién lo de la actitud de los gobernadores, que hasta diciembre de 1851 le mandan diputados a Rosas para elegir los jefes supremos de la Confederación, y cuando se enteran que Rosas fue derrotado en Caseros, bajaron el cuadro de don Juan Manuel y pusieron el de Urquiza, pero así, como se sacaron la chaqueta rápidamente. Es recurrente en nuestra historia eso, ¿eh? Eso no tiene nada de raro. Es recurrente en nuestra historia. Es recurrente, es decir, hasta qué punto estos tipos, por mantener el poder, no les importa quién gobierna a nivel nacional, o hasta qué punto estos tipos que son gobiernos provinciales les importa solamente su terruño y no tanto la construcción de algo que podemos denominar el ser nacional o el Estado nacional o la República Argentina, como ustedes quieran denominarlo. A ver si todo eso se conjuga. A ver si podemos llegar a un acuerdo entre estas distintas visiones, a ver si ustedes están de acuerdo. Por ahí lo que voy a decir es una barbaridad. Me parece que lo que podemos rescatar de Rosas, como bien decía Pepe, es el papel que él jugó para impedir la disolución del país en medio de una guerra civil. Más allá, y para tratar de conservar la integridad territorial, porque eso hay que reconocérselo, digamos. Uno puede no simpatizar con la figura de Rosas, pero hay que reconocer que el tipo estuvo siempre tratando de conservar la integridad territorial, incluso con el Paraguay, el cual nunca reconoció. Es cierto, es cierto. Entonces esto es algo que hay que reconocerle. Yo creo que la defensa de la soberanía, ni siquiera la Academia Nacional de la Historia, que es mitrista, se lo ha cuestionado. Le han cuestionado otras cosas, no trajo una constitución y nada por el estilo. Pero lo que es la defensa de la soberanía como tal, nadie se lo puede discutir. La soberanía y además la integridad territorial. Que se siga disgregando lo que ya... y después después vino con la fantasía que él quiso vender las Malvinas y todas estas cuestiones. No, él siempre tuvo quejas permanentes a los Estados Unidos con respecto a lo que había sido en 1832, el ataque pirata, la fragata Lexington, y sin embargo los propios norteamericanos, no recuerdo en este momento en qué diarios, pero hablaban de él y lo trataban como el gran americano. El gran americano. Bueno, en Europa también. Claro, no, ahora americanos le dicen a ellos, a Brad Pitt y a todo lo ¿viste? Pero lo trataban como el gran americano, como el tipo que tiene una concepción continental, ¿no? Más allá de su política interna, lo que vos quieras. Pero más allá de que Inglaterra y Francia estuvieron en guerra con el gobierno de Rosas, en Inglaterra y en Francia lo reconocían. No, lo respetaban. Lo respetaban, bueno, digamos. Pero eso se debe justamente a uno de los hombres más maravillosos de nuestra historia, por el poco, hasta el momento no suficientemente reconocido, que fue uno de los grandes cancilleres, que fue don Felipe Arana. Felipe Arana tuvo una política exterior formidable, verdaderamente. Se le debe a él, yo estaba hablando justamente al archivo amigo Pedro de Ángelis y después justamente al hermano, a Manuel Moreno, un diplomático formidable. Es decir, él tuvo la fortuna de tener colaboradores también impecables. Bueno, ¿no? sí. Impecables. Pero digamos, por un lado tenemos esta fortaleza de Rosa, por el otro tenemos lo que a mí me parece que explica que haya pasado Caseros, que dejando de lado las ambiciones de Urquiza, estos son elementos secundarios, digamos, que tienen su importancia, pero digamos que no explican el proceso. El hecho de que Rosas, primero que era como bien decía Pepe hoy, un gobierno ya muy desgastado, muchas décadas en el poder, y un hombre desgastado,
y también una política desgastada, que era una política en la cual él había defendido los intereses del país, pero también había defendido fuertemente los intereses de Buenos Aires, y que esto lo había llevado a ese enfrentamiento con sectores del litoral, o a la indiferencia que pudieron tener los gobernadores que vos mencionás, Pipo. Sí. Porque, digamos, yo creo que todo esto era algo que se veía en ese momento, se notaba en ese momento que era el tiempo en el cual Rosas se estaba desmoronando. Y el propio Rosas lo sabía. Claro, exactamente. Porque volviendo a cómo iniciamos la charla, a mí me llama la atención el Rosas irresoluto de esos años de la guerra. Porque tanto Mansilla como Oribe, Mansilla que todavía seguía siendo el jefe de la custodia del Paraná, y Oribe, que era el presidente legal en Uruguay, le dicen, antes de que Urquiza se arme, ataquémoslo. Y Rosas demora las respuestas, como que no toma la resolución que había tenido y que había sido su característica. Tal vez estaba también, digamos, entran a jugar también cuestiones psicológicas que uno no puede... Me parece que sí. Yo creo que perdón, Carlos, que Rosas nunca pensó que Urquiza iba a encabezar la rebelión contra él. Yo creo que no se lo esperaba. Sí, por ahí lo subestimó, o por ahí estaba íntimamente cansado y derrotado psicológicamente. Pero ¿no? inclusive en Southampton, en la oficina que él tenía en su ranchito, que tenía ahí, estoy diciendo ranchito, no alegóricamente, él tenía un pequeño sillón, y cuando la gente iba a visitarlo le dice, no se sienta ahí, no se sienta ahí. Ese es el sillón que se va a sentar el general Urquiza cuando venga a hablar conmigo. Él estaba esperando esto. Lo que pasa es que Urquiza le manda una carta diciendo, la verdad que yo me mandé un moco con usted, estoy hablando obviamente metafóricamente. Yo me mandé un moco con usted, porque también hay una cuestión de Urquiza que se da cuenta, claro, estos grandes hombres, y que se dejó llevar por la ambición, sí. O por mil cosas, no me di cuenta, que eso es lo que es la soledad del poder. La soledad. Cuando vos tenés esa soledad del poder y sos tan poderoso, te obnubila y no ves ciertas cosas. Y la personalidad de Urquiza era un tipo que era un señor feudal, padre de 125 tipos, que se hace... sí, pero es verdad. Es sí. verdad. Una concesión, sí, se hace un palacio como San José, que afortunadamente lo tenemos. Un palacio donde está la cara de él hasta en el fondo de los platos. Cuando terminabas de tomar la sopa, sí, vos eras un invitado en el palacio, terminabas de tomar la sopa y aparecía el retrato de Urquiza en el fondo del plato. Eso también es una definición psicológica también, que era propio de los caudillos de la época, ¿no? No hay que entender justamente, porque en cierta forma él estaba esperando que él se inmola, Urquiza, estaba esperando que en cualquier momento le dieran el palo. De hecho, los unitarios lo traicionan, porque después de que él avanza sobre Buenos Aires, lo dejan solo. Absolutamente. Y rechazan de cabo a rabo el pacto de San Nicolás, y después se secesiona a Buenos Aires. Pero decimos unitarios. El ejército grande, hay que ver lo que decía Sarmiento de Urquiza. Lo odiaba. Pero cuando decimos unitarios, ahí cometemos un error, porque era el porteño. No importa de qué partido fuera. Puede ser. O sea, ahí había una unidad en tratar de sacarse de encima al cualquier dirigente que viniera del interior. Claro. Y después vemos los localistas porteños que decían que eran federales y eran y estaban absolutamente en contra de unirse a la Confederación bajo el gobierno de Urquiza. Por eso es el Estado de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ese Estado de Desorganización Nacional, el Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación por el otro, que los europeos decían, ¿dónde mandamos al embajador? ¿A Paraná o a Buenos Aires? Bueno, eso demuestra justamente una mentalidad aldeana, verdaderamente municipal, que tenía la gente de Buenos Aires. Y antinacional, sí. Ellos no tenían concepto de nación, ellos tenían un concepto portuario, verdaderamente. Sí. Por eso siempre digo, yo soy porteño, pero no portuario. Porque sigue existiendo esa mentalidad portuaria, ¿eh? Sí, Pepe, inclusive hay gente que viene del interior. Perdón. Sí, Pepe, dale. Yo te agregaría que para no ser antiporteñismo barato, ¿no? No, yo no estoy haciendo antiporteñismo. Yo estoy diciendo que me parece que ese mismo espíritu comunal y vecinal que tenían en Buenos Aires también existía en las provincias.
No, y anda a ver a Salta en este momento. ¿Viste? Ajá. Ahora. Anda a hablar al Club 20 de Febrero. Pero Sí. pelotudo, pero no quiero imitarlo, ¿no? Sí. Con todo mi cariño a los salteños amigos. Es decir, a Opalandia, como le digo yo. Pero ¿por qué esa agresión a los Porque los compatriotas de Salta? Porque los porteños, Mira que- los salteños me dicen eso Opalandia. Perdón, no voy a estar de acuerdo porque tengo muchos amigos de allá que son un fenómeno. No. Ya sé que es un fenómeno, más bien, hombre. Y ellos se ríen, porque me lo dijeron ellos a mí. Bueno, vamos a despedir a Carlos, si quieren No. hacerle alguna pregunta más. Para Sí. no cansarlo, porque si no después no lo vamos a poder llamar más porque va a decir estos me cansan de tanto No, de... por favor. No, un poco una síntesis, Pipo, de la visión que vos tenés de esa batalla, digamos ahora de las consecuencias que tuvo. ¿Cómo lo ves eso? Y yo creo que ahí la importancia histórica de Rosas aparece, eso lo dice Hipólito Yrigoyen, con la ausencia de Rosas del territorio. Y a mí me hace reír una anécdota del almirante Hodam, o no sé cómo se pronuncia, que fue el jefe naval de la guerra de Obligado, Punta Quebracho, Tonelero, etc. Sí. El tipo se vuelve a Londres, pone las patas en la palangana, se pone al día con la Herbu, se tupa un bizcacho y le dicen tenés que volver a Buenos Aires, porque tenemos que firmar un tratado económico con Paraguay. Y el tipo dice, ni en pedo, vuelvo allá, está Rosa. No, quédate tranquilo, que a Rosa lo tenemos en Southampton. ¿Qué? Sí, está acá. Terminó Rosa. La puta madre, dice, bueno, increíble, ese hijo de puta que nos ganó. ¿Y qué cosa pasó? Bueno, anda y arregla con los paraguayos. El tipo vuelve, y es increíble, porque el tipo no termina de poner los pies en el Río de la Plata que se le aparece un emisario del Estado de Buenos Aires, que pide que Inglaterra auspicie la formación de la República del Río de la Plata, artículo que escribe el general Mitre años después y sospechosamente desaparece de la bibliografía argentina. Claro. Un artículo donde Mitre dice nosotros somos la República del Río de la Plata, como Qué nosotros curioso, en la Patagonia, ¿no? Y desaparece, misteriosamente. Qué curioso la actitud de Mitre, y eso lo revela también como lo sinvergüenza que fue, porque Claro. él después se presenta como el jefe del Partido Porteño Nacional. Nacional, claro. Y en ese momento estaba defendiendo la Intereses británicos. secesión y la disgregación de la nación, No ¿no? respondía a las órdenes de la logia, es decir, La logia. porque la logia también, justamente en la Rocha China, en Concepción del Uruguay, la que le han dicho a Urquiza, retírate, cuando Pavón la tenía ganada. ¿Y por qué se retira contra la caballería? Pues fueron cosas de la logia. No quiero caer en nada conspirativo, Illuminati, logia, extraterrestre, los expedientes secretos X, pero eso sí existía verdaderamente. O sea, durante cerca de casi 10 años, Buenos Aires hizo la Gran Barcelona, la Gran Puigdemont, que no, Sí, que no pudo hacer el Pero payaso ojo que de también- Puigdemont, no lo pudo hacer en España, pero acá estos Alsina. sujetos lo lograron hacer en la provincia de Buenos Aires y la convirtieron en un estado independiente. Muy Pero a buena los esa entrenos comparación. también les pasaba. ¿Eh? A los entrenos también les pasaba. No solamente en Urquiza, sino que cuando son derrotados en una de los levantamientos jordanistas, José Hernández, nada más que José Hernández, nada menos, le escribe una carta al emperador brasileño diciendo esperamos el concurso de su majestad para auspiciar la formación de la República Mesopotámica. Sí. Es decir, Sí. ahí está la hay importancia cosas de que la verdad Son que in- dan vergüenza, ¿no? Sí, son increíbles. Ahí está la Lo importancia siento de por Rosas. José Hernández, que es un... Exacto, ahí está la importancia de Rosas. Sí, bueno, Podemos acusarlo de 20.000 cosas. 20.000 cosas que antes de él y después de él, todos hicieron. Sí. Todos hicieron lo mismo. Pero indudablemente que mientras Rosas estuvo en el poder, la Sí, Argentina... tuvo un patriotismo que lo reivindica, digamos, Exactamente. como lo reivindica, más allá de todos sus errores que pudieron haber tenido, a tipos como San Martín, como Belgrano. Exacto. Se equivocaron siempre, muchas veces, Sí, pero había algo que los reivindicaba por sobre todo, que era ese patriotismo. Una esencia de Una Argentina, esencia, de Argentina, exactamente, una sí. esencia Y de además, Argentina. perdón que digas, pues creo que ustedes ya me tienen que despedir, porque nos estamos olvidando en todo este tema de un actor fundamental de A estos ver. tiempos, que es Calfulcurá. Ujú. Que es Calfulcurá, porque Calfulcurá hasta ese momento había pactado con Rosas, bueno, todo tranquilo, un estado, bueno, yo no te invado, vos no me ataques, se entera del resultado de la batalla, destruyó Bahía Blanca el hijo de puta.
¿no? Claro. O sea, el muchacho Claro. estaba esperando el momento para volver a las andadas. Bueno, y son todos procesos que se han dado muchas veces en el mundo. ¿Qué pasó en Yugoslavia cuando tras la muerte del general, del mariscal Claro, Mariscal Tito, la muerte de Josep Tito, Broz. claro. se empieza todo ese proceso de balcanización, De balcanización. y bueno, es terrible, ¿no? Y un dato más sobre la importancia de Morón, así ya no los canso ¿De Morón, más. que del Deportivo Sí. Morón? O Yo le digo Morón. vos te referís a la batalla de Caseros. La batalla de Caseros, los brasileños dicen Caseros. Claro, Los argentinos bueno. tenemos que decir Morón. Bueno, vamos a reivindicar entonces Bueno. un nuevo nombre para El pueblo afroamericano. Ajá. Hay a un ver. antes y un después de esa batalla del Interesante. pueblo afroamericano en la historia argentina. Que sería lindo hablar en un programa con gente que sepa. Especial, ¿no? Pero es un tema, porque hay ¿Pero un por antes y qué? A un después de ver, Morón. explícate un poco porque no se entiende. Nos dejás un enigma y no se llega a entender lo que querés expresar. Que la desaparición de Rosas de la historia argentina auspicia la desaparición del pueblo afroamericano en Buenos Aires y en el país. Solamente en la caída de Rosas el 35% de la población era afroamericano, afroargentino, digamos, Afrodescendientes, sí. afrodescendiente, y desaparece de la historia argentina. O directamente africana, y él asistía a los candombes Claro, con su mujer. claro que sí. ¿Y por él qué desaparecen? ¿Por qué asistía. desaparecen en Buenos Aires y no en Montevideo? Si se viven las mismas cosas en las dos ciudades. Fiebre amarilla, los mandan a la guerra del Paraguay, las guerras civiles, fiebre, el cólera. ¿Y por Bueno. qué en Montevideo todavía hay, en Buenos Aires? O sea que lo que vos me querés decir, que lo que dijo Macri de que somos europeos es mentira. Hay otra explicación, Qué de que gran- qué desaparecieron grande porque Bartolomé Macri. Digo, Mauricio, perdón. A veces dicen me que equivoco. Está buena esa, como el Bartolomé gene Macri. blanco es dominante, acá desapareció el componente negro porque se mezclaron mucho, Sí. mientras que en Uruguay no, porque son nazis y hicieron leyes de ¿Pero quién pureza dijo racial eso? ¿Quién y dijo no les eso? permitieron que los chicos negros salieran con las chicas blancas y al revés. Claro, yo lo leí en la revista pero es un Cabildo. tema para hablar en un programa entero. Sí, es un tema. Y hablamos, inclusive. No, hicimos inclusive hay que hablar un justamente de la gran, la madre de la patria, que tiene un nombre que escribió Daniel Brigón sobre Sí, ella, sí. que fue sargenta, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero es verdad, es un buen interrogante. La presencia justamente del pueblo afroargentino que hacía los candombes y que iba Juan Manuel, que era rubio, con celeste, con todo esto, y lo adoraban, todo esto. ¿Por qué desaparecen en Buenos Aires, inclusive en las otras partes de la Argentina, y por qué están presentes en la banda oriental? Bueno, Es pero una ustedes, buena- escúchenme, ustedes hablan de candombe, acá hay que hablar de Halloween, muchachos. Tenés razón. Está muy bueno eso. Bueno, Carlos, un honor tenerte Bueno, un gusto enorme a nuevamente. Javier, vos, Marilina, y bueno, y un saludo grande a Pepe. Soy un gran admirador de todo lo que escribe él. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy grande y te esperamos como siempre. Nuevamente esperemos algún día tenerte como invitado físicamente, porque hasta ahora has sido un invitado Un virtual. invitado espiritual. No pisaré esa ciudad hasta que no ate mi caballo a la pirámide de Mayo, como López y Ah, Ramírez. bueno. Así tenemos que llegar. Está bien, está bien. No vas a poder Caudillo atar tu caballo. litoraleño, si yo pudiera. Bueno, tenés que, te vamos a convocar para hablar de Roque Sáenz Peña, que la verdad que es un tema Ese es un tema. re apasionante. Temazo. Ese es un tema poco tocado. ¿Qué querés Es decir? ¿Que hoy tocamos un tema de No, cuarta? no estábamos, no estoy diciendo, pero digamos que es más conocido. Pero Roque Sáenz Peña es poco conocido y es fundamental, porque aparte tiene, vuelvo a decir, Roque Sáenz Peña, no solamente a nivel argentino, sino panamericano, ¿no? Sí. Y es una vida novelesca, es un personaje de Salgari, verdaderamente. Un tipo al cual la oligarquía no lo reivindica porque lo consideran que fue responsable de que hayan perdido el poder. Y los Nacan Pop lo Y los- consideran oligarcas. Claro, y los Nacan Pop lo tratan de oligarca y no estudian lo que realmente representó Roque Sáenz Peña. Por eso el artículo que vos escribiste es muy bueno. Razón de más para levantarlo, justamente. Bueno, queda invitado entonces, Carlos, para hablar de
de Roque Sempeño. O sea que puede haber oligarcas buenos, ¿no, Sí, Pipo? sí, Pinedo, el actual Pinedo. Bueno, El actual Federico Pinedo, hermano de Mariano Pinedo, que tuvo la mejor presidencia de la Argentina. Totalmente. Y yo le aprendimos a quererte de tu querida presencia, comandante Che Pinedo. Se mata de risa cuando decimos esas barbaridades. No, los hay, los hay. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Chao, chao. Chau, Carlos. Bueno, voy a promocionar entonces ahora el libro de José Luis Muñoz Aspiri. Bueno, no importa, igual lo voy a promocionar, que es este, a ver si lo pueden ver, que se llama Se levanta la faz de la tierra, la construcción de una identidad, que está muy bueno, lo recomiendo. Para que lo pueden comprar, si no por internet, ¿no? Se puede comprar por internet, y si no, que hay ciertas librerías en la calle Corrientes, y si no, no sé si en el Ateneo, Gran Splendid, por ahí, pues está casi agotado. Ah, bien. y bueno, vas a tener que hacer una reedición, Pepe, ¿eh? Seguro, pero los derechos están vendidos y la editorial entró en los expedientes secretos X. Bueno, no, se puede hacer una... Estoy haciendo otro libro. De todas maneras, sí, se puede conseguir por internet. Por internet se puede conseguir. Bien. Y comunicándose con Editorial Fabro, ahí sí se pueden conseguir, que ellos lo tienen, los últimos ejemplares de Editorial Fabro. Pero de todas maneras estoy trabajando en otro sobre nación y globalización, que tiene que ver con todos los temas que tratamos en este programa, que tienen que ver con la historia, ¿no? Porque la nación es una construcción histórica, ¿no? Yo he estado trabajando en algo de nación y etnicidad, ahora que vienen con todo esto de los originarios y la mujer. Pero Ahora ¿por qué? ¿Por qué ese arbrote histérico? ¿Qué significa eso? Me tienen podrido de decir, dejan 1.500 laburantes en la calle ayer y me dicen, no, acá lo importante es la mujer. Falta que me hablen de Blaquio, Paloma Efron, que me hablen, que es una cosa por el estilo. Bueno. ¿Y los originarios de a quién te vas a revelar? ¿Félix Díaz? Veo que has tenido ¿Al conde Macri? ¿Al conde Macri? Has tenido una discusión. No, la puta, no una discusión, me tuve que comer una goma el otro día. Bueno, pero volvamos a la historia, quedan muy pocos minutos. ¿Alguna conclusión, Marilina, Pepe, sobre el tema de Caseros, el rol de Urquiza, el rol de Rosas? ¿Alguna reflexión? No, lo que sí yo veo de Caseros, y que yo lo pongo en un artículo ahí que no se repita en lo sucesivo, es que por una confrontación interna con determinada persona o determinado protagonista, cierto sector de la Argentina se alíe con el extranjero. Que esto ha sucedido. También pasó con el peronismo, con el... Entonces, lo que arreglamos, lo arreglamos entre nosotros. Y no aliarse con el extranjero. Esto pasa para un lado y para el otro. Que no suceda... Si Nunca nos tenemos, más, sí. no, obviamente no quiero que nos matemos entre nosotros. Pero si nos Sí, tenemos pero es entre una nosotros, conducta entre nosotros. indigna. Yo no tenía presente esto que menciona Pipo, de que en algún momento el propio José Hernández alguna vez acudió a la misma, al mismo subterfugio. Yo mismo me quedé duro. Sí, pero con bueno. toda la admiración profunda a José Hernández. Sí. Entonces, es una cuestión que parece que está en el genotipo nuestro, en el fenotipo, perdón, en el fenotipo nuestro, ¿no? Que no suceda en lo en adelante tener que aliarte a un extranjero, porque obviamente ese te va a decir a partir de algo, ¿no? Sí. Te va a dar un mordisco en algo. Sí. Curiosamente pasa lo que el propio Martín Fierro dijo, ¿no? Los hermanos se han pelean. unido, porque esa es la ley primera, ¿no? Está bien, a lo mejor está salido de contexto, no lo creo, porque Carlos es un historiador muy riguroso y veraz. No, lo que pasa que... Pero habrá sido algún descuido que tuvo José Hernández. En las peleas internas, muchas veces el odio, el rencor lleva a ese tipo de actitudes que no hemos visto que la ha tenido Sarmiento en su momento, la tuvo Urquiza, la tuvo, bueno, hubo varios personajes, los liberales que estaban en Montevideo. No, eso ni hablemos, eso se da Florencio Varela, sí, eso, que viene bueno, arriba de los barcos que viene a bombardear a su propia gente, pero también en la historia europea vos ha ves pasado franceses que se han aliado con los propios ingleses, es decir, ha pasado dentro de la... Estoy hablando de historia más o menos moderna y contemporánea. No hablemos de la antigüedad, porque si me voy a Grecia y a Roma tenemos traidores, pero para ser dulce. Traidores para ser dulce. Pero mismo lo hemos visto en la Revolución Francesa, en la Guerra Civil inglesa, en la época de Cromwell, claro. posteriormente. Y no hablar ahora... Digamos,
Ha pasado muchas veces, sí, es verdad. Ha sido una cosa común. Parece que es... Yo quiero una reflexión muy breve sobre Urquiza. Más allá de que mi familia es entrerriana, una parte de mi familia... Eso no tiene nada que ver, porque muchos entrerrianos no lo quieren. Sí, no lo quieren, sí. Pero bueno... Y el que se lo cargó Urquiza era entrerriano. Sí. Pero bueno, se lo tiende, en Entre Ríos se lo tiende a salvar igualmente, digamos. Pero lo cual es comprensible. Yo lo que quiero señalar es, no es una figura de mi agrado, diría que es de mucho desagrado, porque es un personaje personalmente bastante repulsivo. Personalmente, sí. Sí. Ahora, hay un rol que trató de jugar, porque siempre, digamos, el ser humano en alguna parte buena tiene, ¿no? Sí. Hay un rol que trató de jugar Urquiza que es reivindicable, que es justamente cuando intenta llevar adelante en el proceso de la Confederación Argentina, después de la batalla de Caseros, él intenta reorganizar el país bajo la Constitución, y se encuentra con toda la resistencia que le ejerce el Estado de Buenos Aires, al cual no pudo en un principio someter, y después termina pactando o rindiéndose. No sabemos bien cómo fue el misterio de la batalla de Pavón, una batalla que militarmente podría haber ganado, y la termina perdiendo. Pero digamos, creo que dentro de... Nosotros hablamos luces y sombras, si podemos poner dentro de las luces, digamos, de la figura de Urquiza, algo es por lo menos haber intentado en algún momento una cierta reorganización del país bajo nuevas condiciones, ¿no? No solamente eso, sino también un impulso que tuvo a las ciencias y a la educación, el Colegio Normal de Paraná, y sobre todo a partir de Urquiza, y se da la figura de uno de los grandes paleontólogos argentinos, que se llama don Pedro Scalabrini. Lo que pasa es que él le mandaba todo a un discípulo de Tenea, se llamaba Florentino Meguino, que se quedó con la fama. Y otra de las cosas, uno de los grandes científicos argentinos, don Pedro Scalabrini. Pero el hijo se le llevó toda la fama, que es Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, pero estoy diciendo con esto, porque también está... en Gualeguaychú, el que yo llamé justamente un argentino nuevo de la Patria Vieja, una serie de científicos que se formaron durante el gobierno de Urquiza, y con el impulso que él los bancaba, muchos de los cuales vinieron del exterior, y otros que participaron en la conquista del desierto. La conquista del desierto la podemos jugar por otros lados, estoy hablando justamente de todos... Osvaldo Mañasco me está refiriendo, un hombre importantísimo. Yo siempre digo, es un argentino nuevo de la Patria Vieja. Es cierto, figura olvidada y Osvaldo muy Mañasco importante. fue un tipo maravilloso. Bueno, bajo la sombra de Urquiza, o el gobierno de Urquiza, se da el nacimiento o el desarrollo de esta gente. Pues todos tenemos algo bueno, ¿eh? Se nos está yendo el programa. Uy, perdón. Ya Camilo nos está echando del aire, así que les mandamos un gran abrazo a nuestros oyentes. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy, y bueno, muchas gracias, Pepe, de nuevo por participar. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias por ustedes. Hasta el lunes que viene.